En el corazón del Caribe, entre montañas verdes, aguas turquesas y una tierra marcada por siglos de historia, se encuentra Haití, una nación pequeña en territorio, pero inmensa en legado. Conocido hoy por sus dificultades y desafíos, Haití fue el escenario de una de las revoluciones más importantes de la historia. Se convirtió en la primera república negra libre del mundo, nacida de la única revolución de esclavos exitosa jamás registrada. Pero la libertad tuvo un precio enorme. El aislamiento, las deudas y los conflictos marcaron el difícil camino de esta nación. Para entender Haití, debemos mirar más allá de los titulares, porque su historia más grande es la resiliencia de su gente. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás viendo este documental. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Siempre es increíble descubrir hasta dónde pueden viajar estas historias. Haití ocupa el tercio occidental de la Española, la segunda isla más grande del Caribe, compartiendo frontera con la República Dominicana en una de las fronteras nacionales visualmente más impactantes del mundo. Es una línea donde las imágenes satelitales muestran algo sorprendente. Las laderas haitianas deforestadas dan paso casi de inmediato al lado dominicano cubierto de bosques. Una diferencia en la vegetación tan marcada que parece una declaración política vista desde el espacio. El contraste es real, pero sus causas son complejas, históricas, económicas y profundamente injustas. Reducirlo a una simple historia de buenos y malos entre dos países vecinos sería ignorar la verdadera historia de ambas naciones. Haití tiene una superficie aproximada de 27.750 kilómetros cuadrados, un territorio similar al tamaño del estado de Maryland, y alberga entre 11 y 12 millones de habitantes. Sin embargo, la cifra exacta de población es realmente incierta, porque el país no ha realizado un censo confiable en décadas, y porque los desplazamientos internos, la migración y la inestabilidad política han hecho extremadamente difícil obtener un conteo preciso. Puerto Príncipe, la capital, se encuentra en una bahía al oeste del país y concentra un área metropolitana que podría superar los 3 millones de habitantes. Durante generaciones, la ciudad ha absorbido a migrantes rurales debido al colapso de los medios de vida en el campo, creando un proceso de urbanización impulsado no por oportunidades económicas, sino por la necesidad. Es una ciudad que creció más rápido de lo que cualquier infraestructura pudo soportar. El paisaje de Haití es más hermoso de lo que la mayoría de quienes nunca han estado allí puede imaginar. El nombre del país, en la lengua indígena taína, significaba tierra de altas montañas, y esas montañas son reales y dramáticas. El macizo del norte en el norte, el macizo de la Selle en el sur, cordilleras que atrapan nubes y sueltan lluvia, y que alguna vez sostuvieron bosques de una riqueza biológica extraordinaria. La costa alterna entre acantilados rocosos, calas escondidas y playas de un turquesa que merece estar en la misma lista que cualquier destino célebre del Caribe. La ciudad norteña de Cabo Haitiano se asienta junto a una costa de tal belleza que hace falta un verdadero esfuerzo para reconciliar ese paisaje con todo lo que el mundo cree saber sobre este país. Entender Haití exige algo más difícil que la compasión, exige la disposición a desaprender.
Las imágenes que dominan los medios globales, edificios derrumbados, campamentos de desplazados abarrotados, niños con el vientre hinchado, son reales, pero son apenas un fragmento, elegido y repetido hasta reemplazar al todo. No cuentan nada sobre el pintor de Jacmel, el filósofo de Pétionville, o el agricultor de Kenskov que cultiva verduras en las alturas, con un conocimiento del suelo y de las estaciones que ningún libro de agricultura podría enseñar por completo. No cuentan nada sobre la música, el arte, el idioma, la espiritualidad, la comida o el humor, y especialmente sobre el humor, que en Haití no es una forma de escapar de la realidad, sino una herramienta de supervivencia perfeccionada con una precisión extraordinaria a través de generaciones. Para entender cómo vive la gente aquí, hay que entrar en la casa, hay que sentarse a la mesa, hay que escuchar no solo lo que se dice sobre el sufrimiento. Y los haitianos hablarán del sufrimiento con una claridad directa, sin apartar la mirada, sino también lo que se dice sobre la alegría, el orgullo, el futuro. Sobre lo que significa ser haitiano en un mundo que, en gran medida, ya decidió lo que eso significa. Antes incluso de que empiece la conversación. Puerto Príncipe no es una ciudad que haya sido planificada. Irrumpió, generación tras generación, barrio tras barrio, en laderas demasiado empinadas para la ingeniería, y en valles demasiado propensos a las inundaciones para ser seguros, hasta convertirse en una metrópolis de una intensidad sensorial abrumadora, que funciona según lógicas invisibles para el forastero, y totalmente legibles para quienes viven dentro de ellas. Llegar por primera vez a Puerto Príncipe es sentir, al mismo tiempo, que todo está en caos, y que nada, en realidad, es aleatorio. La ciudad está organizada, de manera informal, pero precisa, por identidades barriales. Pétionville, en las colinas por encima de la capital, es hogar de la élite haitiana, de embajadas y sedes de ONG internacionales, de restaurantes que sirven griot y piclis junto a cartas de vino, y de complejos cerrados cuyos muros lucen la elaborada herrería que es una de las tradiciones artísticas más reconocidas de Haití. Más abajo y alrededor, barrios como Carrefour, Cité Soleil, Delmas y Tabarre tienen cada uno su propia geografía social, sus propias estructuras de poder, sus propios ritmos de comercio y de comunidad, que persisten sin importar qué crisis se esté desarrollando a nivel de la política nacional. La gente va a trabajar, los niños van a la escuela, los mercados abren, la ciudad insiste en funcionar. El mercado de hierro, Le Marché en Fer, en el centro de Puerto Príncipe, es uno de los grandes mercados del Caribe. Construido originalmente en el siglo XIX, con estructuras de hierro supuestamente encargadas en Francia, y destinadas a una estación de tren en Egipto, antes de ser redirigidas a Haití, fue reconstruido después del terremoto de 2010, y sigue funcionando como un centro comercial y social de una vitalidad extraordinaria. En su interior, los vendedores ofrecen de todo.
productos frescos, alimentos secos, artesanías hechas a mano, objetos rituales del vodú, aparatos electrónicos, telas y comidas cuya preparación exige un conocimiento que no se puede buscar en Google. El mercado es ruidoso, denso, colorido, agotador y completamente vivo. De esa manera que solo pueden estarlo los lugares construidos por auténtica necesidad humana. La comida callejera en Puerto Príncipe es un mundo aparte. El fritay, plátanos fritos, cerdo, batata y buñuelos vendidos en puestos al borde de la calle, es la gran comida democrática de la ciudad. Disponible a cualquier hora y comida de pie o caminando, por lo general envuelta en un pedazo de papel que se desecha sin ceremonia. La soup jumu, la sopa de calabaza, que los haitianos comen cada 1 de enero desde la independencia en 1804. Porque esa sopa había sido prohibida para los esclavizados bajo el dominio colonial francés, y comerla, el día de la independencia, se convirtió en un acto de placer soberano. Es quizás el plato con mayor carga política de toda América. Comerla es participar en algo que es a la vez una comida, un memorial y una declaración. Lo que la ciudad carga con más peso y de forma más visible es el recuerdo del 12 de enero de 2010. El terremoto que golpeó a las 4:53 de la tarde mató a entre 100.000 y 300.000 personas. Las cifras nunca se establecieron con precisión, y esa incertidumbre es en sí misma una herida, y dejó a más de 1,5 millones de desplazados. Barrios enteros colapsaron. Colapsó el Palacio Nacional. Colapsó la Catedral de Puerto Príncipe, y entonces, entre los escombros y el duelo, llegó el mundo, las cámaras, las organizaciones de ayuda, las operaciones logísticas militares, los eventos benéficos de celebridades, las promesas de miles de millones. Lo que siguió fue uno de los fracasos más documentados de la respuesta humanitaria internacional en la historia moderna, no porque no se hiciera nada, sino porque se hizo muchísimo de manera deficiente, carísima, y casi siempre sin consultar a la gente de la ciudad a la que se suponía que se estaba ayudando. Puerto Príncipe sigue reconstruyéndose. 14 años después, sigue reconstruyéndose. En un país donde las instituciones del Estado han sido poco confiables durante la mayor parte de su existencia, donde los gobiernos cambian por la violencia casi con la misma frecuencia que por elecciones, donde la red eléctrica solo cubre a una fracción de la población y la red vial deja comunidades enteras accesibles únicamente a pie o en moto. En ese país la familia no es una unidad social, es la única infraestructura confiable que existe. La estructura familiar haitiana es compleja y no siempre sigue el modelo nuclear que las ciencias sociales occidentales han usado históricamente como punto de referencia para comparar. Las redes familiares extendidas, abuelos, tías, tíos, primos y conexiones que se extienden a grados de parentesco, que los hogares norteamericanos rara vez registran, funcionan al mismo tiempo como unidades económicas, sistemas de cuidado infantil, redes de protección social y organizaciones políticas. El concepto haitiano de obligación familiar se extiende a personas que, en otros contextos culturales, serían consideradas demasiado lejanas como para tener un peso práctico.
Aquí, ese peso es real y se ejerce con regularidad. El sistema Restavek, una práctica en la que niños, generalmente de familias rurales pobres, son enviados a vivir con familias urbanas más acomodadas en arreglos que, en teoría, buscan darles educación y mejores oportunidades a cambio de trabajo doméstico, es uno de los rasgos más dolorosos y persistentes de la vida familiar haitiana. En sus peores manifestaciones, que son comunes, constituye trabajo infantil y servidumbre doméstica. En su realidad más compleja, también refleja los cálculos imposibles que hacen las familias extremadamente pobres cuando no pueden alimentar a todos sus hijos y creen, a veces con razón, que un niño en un hogar urbano tiene más acceso a la escuela que un niño en una comunidad rural remota. La práctica es oficialmente ilegal y ampliamente criticada, y continúa a gran escala precisamente porque las condiciones que la producen, pobreza extrema, servicios rurales insuficientes y ausencia de sistemas de protección infantil que funcionen, no han cambiado. Las madres son los centros gravitacionales de la vida familiar haitiana, con una fuerza absoluta que se reconoce culturalmente. Se expresa en el lenguaje y está presente en la arquitectura emocional de prácticamente toda persona haitiana con la que hables en profundidad. La frase en criollo haitiano, man man muen, mi madre, lleva un peso y una ternura que se resisten a la traducción. En un país donde los padres suelen estar ausentes, no poder aportar económicamente o haberse perdido por migración, violencia o enfermedad, la madre haitiana, criando hijos, administrando la economía del hogar, vendiendo en el mercado, enviando remesas cuando puede y recibiéndolas cuando no puede, es el eje alrededor del cual gira todo lo demás. Entender Haití sin entender a las madres haitianas es pasar por alto la estructura que sostiene a toda la sociedad. La diáspora, los millones de haitianos que viven en Estados Unidos, Canadá, Francia, República Dominicana y otros lugares, no está separada de la vida familiar haitiana. Es una continuidad de ella. Las remesas enviadas desde el extranjero constituyen una de las mayores entradas de dinero en la economía haitiana. Estimadas en más del 37% del PIB en años recientes, una cifra que, en términos concretos, significa que la electricidad en muchos hogares haitianos, las matrículas escolares de los niños haitianos, los medicamentos para los abuelos haitianos y la comida en las mesas haitianas se financian gracias a un familiar que se fue y siguió conectado por giro, por llamada telefónica, por esa nostalgia particular que los haitianos de la diáspora cargan con una constancia que los sociólogos han documentado y que los poetas entienden mejor que los economistas. Lo que en las películas de Hollywood se ha retratado como magia negra, creación de zombies y rituales siniestros, es, en realidad, uno de los sistemas religiosos más sofisticados y psicológicamente matizados del mundo. Vida silvestre y naturaleza, el tesoro biológico oculto. Haití es uno de los países con mayor biodiversidad del Caribe, y al mismo tiempo, uno de los menos comprendidos por el mundo exterior.
cuya atención ha estado tan fijada en las crisis humanas del país que la extraordinaria riqueza biológica de sus montañas, sus costas y sus bosques remanentes ha pasado casi por completo desapercibida. Es una omisión importante, porque lo que queda del mundo natural haitiano es a la vez notable y urgentemente amenazado. Y la historia de su deterioro es inseparable de la historia del sufrimiento humano del país. La isla de La Española es lo que los biólogos llaman un punto crítico de biodiversidad. Una región de extraordinaria riqueza de especies y de altísimo endemismo. Es decir, la presencia de especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Haití comparte ese patrimonio biológico y, a pesar de la deforestación masiva, todavía alberga especies que asombran a los naturalistas que se toman el tiempo de mirar. El solenodonte de La Española, un pequeño mamífero parecido a una musaraña, cuyo linaje se remonta a más de 70 millones de años, hasta la era de los dinosaurios, se encuentra únicamente en La Española y representa uno de los mamíferos vivos más raros y evolutivamente singulares del planeta. Movimientos lentos, venenoso y mayormente nocturno, casi nunca se le ve y casi nunca se habla de él, fuera de la literatura especializada en conservación, a pesar de ser uno de los animales más extraordinarios del hemisferio occidental. La avifauna de los bosques montanos que aún quedan en Haití incluye especies de una belleza y una rareza extraordinarias. El trogón de La Española, el ave nacional, con vientre carmesí y dorso esmeralda, habita los pinares de las montañas y resulta inmediatamente reconocible para quien lo ve como una de esas aves que vuelven redundante el propio concepto de belleza. El ambiente marino de Haití es el aspecto de su mundo natural que recibe menos atención y posiblemente el que enfrenta la amenaza más inmediata. Los arrecifes de coral de la península sur, alrededor de la isla de La Gonâve y en las aguas cercanas a Jacmel, contienen comunidades coralinas que hasta hace poco estaban mejor conservadas que muchos arrecifes comparables del Caribe. En gran medida, porque la falta de equipos de pesca industrial a gran escala hizo que la explotación se produjera a un ritmo menor y más lento que en otros lugares. La sobrepesca, el blanqueamiento de corales provocado por el aumento de la temperatura del océano y la sedimentación causada por la deforestación en las laderas sobre las aguas costeras, están degradando ahora estos arrecifes a un ritmo que alarma a los biólogos marinos que los estudian. Los peces que sostienen estos arrecifes no son meros recursos ecológicos, son proteína para comunidades costeras con opciones alimentarias extremadamente limitadas, y su declive es tanto una crisis de seguridad alimentaria como una crisis ecológica. La deforestación es la catástrofe ambiental definitoria del paisaje haitiano. El país ha perdido más del 98% de su cobertura forestal original, una cifra tan extrema que parece un error hasta que uno mira las imágenes satelitales y luego conduce por las laderas peladas y entiende que el número es, en todo caso, conservador. Las causas son múltiples e interconectadas. La extracción maderera de la época colonial, la producción de carbón vegetal, que sigue siendo el principal combustible de cocina para una población con casi nulo acceso a alternativas. La apertura de tierras agrícolas por parte de campesinos que no disponen de otra tierra y la ausencia de sistemas estatales funcionales de protección ambiental durante la mayor parte de la historia del país.
Las consecuencias son igualmente múltiples: erosión catastrófica del suelo, menor captación de lluvia, inundaciones repentinas que convierten cada gran huracán en una catástrofe humana, pérdida de la función de las cuencas hidrográficas y extinción o declive severo de especies que dependían del ecosistema forestal. Y, aún así, las organizaciones de conservación que trabajan en Haití informan algo que las sorprende constantemente: un profundo conocimiento ecológico entre las comunidades rurales haitianas que han vivido en estos paisajes durante generaciones y entienden la relación entre bosque, agua y suelo con una precisión que ningún folleto les enseñó. El agricultor de montaña que siembra vetiver en las laderas para controlar la erosión está aplicando una técnica que recomiendan los científicos del suelo y que su abuelo ya practicaba.